Buenas noches, hermanos y amigos. Como les comenté al concluir el estudio del viernes pasado, escuché que habían habido algunas deficiencias en el audio, por ende me doy a la tarea de explicar, de regrabar el video, de regrabar el estudio, para que, bueno, pues espero que sea de bendición. Les comentaba que cuando me casé y principalmente cuando Dios me dio la bendición de ser papá, empecé a reflexionar y a ver en la palabra la importancia que tenemos los papás dentro de la educación cristiana. Y principalmente viendo que somos los responsables de nuestras esposas y de nuestros hijos, de la educación de nuestros hijos. Eh, Derivado de ello, han surgido cuestiones como el estudio Palabra, Verdad y Vida que hemos estado siguiendo por la gracia de Dios, y también, como les he comentado a algunos de ustedes acerca del devocional familiar que tengo la bendición de tener con mi esposa e hijo. Y viendo esta situación, entre otros aspectos, hace unos meses me uní a un grupo de estudio en el hogar, perdón, de educación en el hogar de algunos hermanos que están en Puebla. Y tuve la bendición de compartirles lo que hoy les voy a compartir, que son unas reflexiones acerca de un artículo que tiene que ver con el, con un artículo que se publicó, que es un extracto de un libro publicado por Oliver Haywood y se llama Un remedio para el decaimiento de la fe cristiana. En este orden de ideas les comento quién fue Oliver Haywood. Oliver Haywood, para poder entender lo que vamos a hablar, lo que les quiero explicar acerca de este hermano, es entender cuándo y dónde estuvo, en qué lugar, en qué momento estuvo. Oliver Haywood él nació en 1630 en Little Lever, Lancashire, Inglaterra. Esta es la ubicación, si ustedes se pueden fijar, es a la mitad de la isla en donde se encuentra Inglaterra, el Reino Unido y Gales. Perdón, Inglaterra, Escocia y Gales. Él nace en el siglo XVII, fue hijo de padres puritanos. Él estudió en Trinity College de Cambridge y fue ordenado a una temprana edad, a los 22 años, por la Segunda Orden Presbiteriana en 1652. Muy joven para la edad en la que fue ordenado. Fue un puritano no conformista, es decir, de una teología tendiente a regresar a las escrituras y en un contexto, si ustedes saben un poquito de la historia de la Iglesia de Inglaterra, cuando surge la Reforma en 1517 con Lutero, viene la teología que deriva de todo este movimiento a Inglaterra, y el rey de entonces, el rey Enrique VIII, ve una ventaja para deslindarse del papado, de Roma, y así poder tener una posibilidad de volverse a casar, porque él culpaba a su esposa de que no podía tener hijos. Era un cuate muy promiscuo, bueno, pero eso son otras cuestiones. Y lo que hace es que surge la iglesia de Inglaterra, una iglesia que es anglicana y que estaba bajo el control del Estado. En oposición a ella es que están, entre otros, los puritanos no conformistas. Y derivado de esta posición teológica, ¿qué es lo que sucede con él? Que es expulsado del púlpito en 1662. Fue también excomulgado y de ahí predicó en varias casas privadas. Eventualmente moriría el 4 de mayo de 1702 en Nordrum, muy cerca de su lugar de nacimiento, como vamos a ver en este mapa. Este artículo, o este extracto, mejor dicho, de Oliver Haywood, es un extracto de su libro de Family Altar, el altar familiar,
Y lo extraigo de un libro que se llama Teología de la Familia, muy recomendable para el altar familiar para quienes lo deseen tener. Y este extracto constituye en una llamada de atención a los padres de familia, a las cabezas de familia que han descuidado la labor de conducir el altar familiar. ¿Con qué finalidad escribe este artículo? ¿Cómo y para quién? ¿Y a quiénes lo escribe? Fíjense, él mismo manifiesta que este artículo lo escribe como monitor. Esto es, una persona que advierte las faltas y que informa de un deber. Es algo muy similar a los atalayas. Si ustedes se acuerdan, lo que hemos visto a lo largo de los estudios es que en las periferias de las ciudades existían atalayas, es decir, personas que veían los peligros y advertían de ellos. Más o menos es eso lo que está haciendo Oliver Haywood en este artículo o extracto. Me voy a referir al artículo porque así aparece en el libro de donde lo obtuve. Para impulsar, y la idea era impulsar a que los padres de familia llevaran a cabo esta importante función, es decir, fomentar la obra de Dios. ¿Cuál? La adoración familiar a Dios. Él manifiesta, W. Pink dice, el creyente no se pertenece a sí mismo, sino que fue comprado por un precio. Su propósito es glorificar a Dios en cada relación. Su propio hogar debe ser la esfera en la que manifieste la máxima devoción hacia Él, es decir, hacia Dios. Si ustedes recuerdan, cuando hablamos de Dios como creador, hablamos acerca de que Él por sí mismo, como creador de todo, Él es dueño de toda la creación y de todo lo que le pertenece a la creación. Sin embargo, hablando de aquellos que somos hijos de Dios, fuimos comprados por precio, es decir, por la sangre de Cristo. Y si recuerdan, algo que les mencionaba es que somos doblemente suyos. Bueno, a esto es a lo que está refiriendo a W. Pink. El propósito, siendo nosotros doblemente de Dios como creación y como hijos suyos comprados por el precio de la sangre de Cristo, nuestro propósito debe de ser glorificar a Dios en todo. Y eso implica en cada relación. Y cuanto más en nuestro propio hogar. Esta adoración familiar, este deber que está a cargo de los padres de familia, va a tener efectos en las almas de todos los presentes, de todos los que somos miembros de esta familia, de cada familia en la que se haga. Y para cualquiera que esté llevando a cabo, cumpliendo ese deber, se va a dar cuenta que esto es efectivo, es una realidad. Nosotros, yo he tenido la bendición de ver esa bendición no solo en mi esposa, no solo en mí, por supuesto, que para mí es un deber prepararlo y estar listo para darlo, pero también incluso en mi propio hijo a su temprana edad. Evidentemente sabemos que la salvación es por gracia, pero es nuestro deber también de este lado de la eternidad ejercer nuestra responsabilidad y que Dios haga lo que le plazca en su soberana gracia. Es el deber de un ministro, es decir, de cualquier anciano dentro de la iglesia, imponer sobre las cabezas de familia que se ocupen de las almas a su cargo. Sin duda, todos los que pertenecemos, que somos miembros de una iglesia, estamos bajo la autoridad de nuestro pastor. Sin embargo, la responsabilidad primaria de las almas no es del pastor, sino de los cabezas de familia. Ahí lo vamos a ver más adelante. Por eso debemos de tener mucho cuidado en rechazar la palabra de Dios y las obligaciones que ésta nos impone. Jeremías 6:16 dice, así dijo Jehová, paraos en los caminos y mirad, y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Mas dijeron, no andaremos. Estas sendas antiguas a las que refiere el profeta Jeremías no son los viejos tiempos de los que hablan los papás o los abuelos. No. El pueblo estaba en el exilio
estaba viendo justamente, estaba por salir al exilio y estaban viendo que tenían una decadencia. ¿Y qué les llama Dios a hacer? A regresar a las sendas antiguas, esas que habían olvidado, esas que Moisés y los profetas habían dejado registradas en la palabra de Dios. A ellas es a las que debemos de regresar, parar nuestro camino, ver en dónde estamos y entonces cuestionarnos si estamos viviendo conforme a la palabra de Dios y de no hacerlo, ir al buen camino, andar por él y, como dice la palabra, ahí hallaremos el descanso para nuestras almas. ¿Qué pasó con el pueblo? No lo hicieron. No andaremos, como dice la palabra. ¿Y qué pasó? Terminaron en el exilio. El cumplir este deber va a traer una reforma pública en forma directa. Fíjense, muchas veces, ¿qué es lo que sucede? Que nosotros estamos tan embobados o tan distraídos en el mundo en el que vivimos, que nos enfocamos más hacia allá y no vamos a lo que es la verdadera profundidad. ¿Qué dice Cristo? ¿Dónde está el origen del problema? De todos los pecados en el corazón del hombre. No se contamina por aquello que entra al hombre, sino lo que sale de él. De ahí vienen las avaricias, las envidias, las guerras. Absolutamente todos los problemas provienen del corazón del hombre, porque ahí es donde está el pecado. Por ende, cuando solucionemos el problema interior del hombre, es cuando veremos los efectos hacia el exterior. Dice el autor, la fe cristiana empieza en los individuos y se transmite a sus parientes, y las esferas relacionales menores componen una entidad mayor. Las iglesias y las mancomunidades están formadas por familias. Sin duda, la fe cristiana no es algo que se impone. ¿Qué es lo que sucede cuando viene la conquista de los españoles a México y a varias partes de América? ¿Qué es lo que imponen? Imponen conductas, imponen ritos. Y por eso, ¿qué es lo que sucede? Vemos el paganismo resultante. Les voy a poner un ejemplo. Los indígenas, cuando son conquistados, ellos tenían sus propios dioses, sus ídolos. ¿Qué hicieron? Cuando los sacerdotes católicos les imponían adorar las imágenes católicas, lo que hacían los indígenas era, o si las hacían de arcilla, metían sus propios ídolos dentro de ellas, o bien los ponían atrás y terminaban adorando a dioses paganos, a otros dioses paganos, a los impuestos. Parecía que era exitoso. ¿Por qué? Porque externamente las conductas reflejaban ello. Pero la verdadera fe cristiana, la verdadera fe bíblica, no se puede imponer. Es un regalo de Dios, pero empieza en los individuos y se transmite a nuestros círculos cercanos. Como decía algún autor, nosotros estamos llamados a amar a nuestro prójimo. ¿Y cuáles son nuestros más próximos? Sino aquellos que están en nuestra propia casa. Al estar las iglesias y las sociedades compuestas por familias, en la medida en que nosotros hagamos esta fe cristiana efectiva dentro de las familias, va a traer efectos a la iglesia y a la sociedad misma. ¿Ok? Eso es lo que está diciendo el autor en este punto. Él veía una sociedad en decadencia del poder de la piedad y la inundación de cosas profanas. Recuerden que estamos hablando de un autor del siglo XVII. Hace 3 siglos, hace 4 siglos que escribió, que vivió este hermano. Y él veía una decadencia del poder de la piedad. ¿A qué se refiere con la piedad? Con la reverencia hacia Dios, amar su carácter y obedecer con devoción su voluntad. ¿Qué tanto reverenciamos nosotros a Dios? ¿Qué tanto amamos su carácter? ¿Y qué tanto obedecemos con devoción su voluntad? Incluso, ¿la obedecemos realmente o no lo hacemos? Y ello traía como derivado de que había perdido poder esta piedad, consecuentemente hay una inundación de cosas profanas.
Hoy lo vemos en muchas iglesias que se dicen cristianas, en donde se cantan canciones centradas en el hombre, se predican conferencias, porque no podemos llamar sermones a eso, de carácter moralista, en el que se imponen cosas para poder tener éxito, o se impone una santidad meramente legalista. Y entonces lo que sucede es que hay cosas profanas en lugares en donde ni siquiera hay púlpitos, son escenarios similares a los de un concierto. ¿Y cuál es el remedio para estos problemas? La piedad doméstica, como lo vamos a ver. Dice Mateo 5:13, vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirven más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Ese es el resultado de cristianos o pseudocristianos, mejor dicho, que se han dejado inundar por el mundo y han convertido el cristianismo en una mera religión legalista. Si acaso van los domingos a la iglesia y con eso creen que están satisfechos. En 1908, y es justamente en relación con todo esto que estamos viendo y con todas la decadencia que hay en el cristianismo y que hoy podemos ver, les quiero hacer referencia a un autor, Herman Bavinck. Él fue un reformado en Holanda en el siglo XIX y principios del siglo XX, que en 1908 viajó a Estados Unidos a dar clases en Princeton. Y él describió en ese entonces acerca de la sociedad de Estados Unidos una sociedad muy superficial y glotona. Hermanos, estamos hablando de hace 100 años y él pudo percibir esto. Él mencionaba incluso que con lo que vivía una familia un mes en Estados Unidos, podía vivir una familia en Europa todo un año, porque los veía demasiado superficiales y glotones. Y glotones no solo implica en la comida, sino implica en toda una forma de vida que está empapada, impregnada de cuestiones superficiales. Incluso él llegó a criticar que los estadounidenses dejaran a sus hijos en escuelas públicas, educados por el César, y como dice Body Bauchan, si tú le entregas a tus hijos al César, vas a tener centuriones por hijos. Es decir, vas a tener una sociedad totalmente secularizada. Les comentaba en el estudio, cuando di originalmente esto, que yo tuve una discusión con 4 personas cercanas a mí en sangre, con una preparación muy buena académicamente, incluso con maestrías cada uno de ellos, creo que 3 en Estados Unidos, y podías ver su ignorancia. No podías dialogar con ellos. ¿Por qué? Porque no podían ni siquiera entender cuestiones simples de lógica. Completamente vendidos a los medios, completamente sin criterio. Ese es el resultado. Centuriones. Si tú les das tus hijos al César, vas a tener hijos del César, no vas a tener hijos de Dios. Más adelante en este mismo extracto o artículo, vemos una distribución de las responsabilidades y las consecuencias del descuido en el llevar a cabo esta obligación de la devoción familiar. Como ciudadanos, sin duda es nuestra obligación suplicar a Dios por una reforma, por una mejora en nuestras sociedades, por un avivamiento en nuestras ciudades. Incluso bíblicamente nosotros hemos de orar por nuestros gobernantes si es que queremos tener paz. Le debemos de pedir por sabiduría. No necesariamente vamos a tener, y muy difícilmente vamos a tener gobernantes cristianos, pero lo que sí podemos pedir es que tengan sabiduría. Pero fíjense, sí, supliquemos, dice el autor, a Dios que haga una reforma a nivel social. Pero fíjense, en vano se quejan los magistrados y ministros, mientras que ustedes, que son padres de familia, son infieles a su deber. Si nosotros entendemos que la fe cristiana, la verdadera piedad, la verdadera bondad deriva de la obra de Dios,
y esa la estamos descuidando en las células de la sociedad, va a ser vano lo que hagamos. Como parafraseo, así es Luis, refiriéndose a que hemos mejorado mucho en los sistemas académicos. ¿Y qué sucede? Como él lo dice, tenemos demonios mejor preparados. ¿Por qué? Porque no tienen a Dios en sus vidas. Entonces, vanos son nuestros ruegos por todo lo que estamos viendo en el exterior si nosotros no empezamos desde nuestros hogares a hacer lo que es necesario. Secundemos nuestras oraciones. ¿Cómo lo vamos a hacer? Con un ferviente esfuerzo. Sin duda, el llevar un devocional familiar no es algo sencillo. Cualquier hermano que sepa que lo lleve a cabo va a saber que esto no es sencillo. ¿Por qué? Porque tienes que prepararlo. Como padre de familia tienes que prepararlo. Tienes que preparar el material, tienes que estudiar, tienes que hacer un esfuerzo. Ocupándonos de nuestros hogares. Tenemos que secundar esas oraciones ocupándonos de nuestros hogares. Si tengo una esposa a cargo, si además tengo hijos, ocupémonos de esas labores, enseñándoles la palabra de Dios. Actuemos para Dios dentro de este ámbito. Es decir, cumplamos con nuestras obligaciones, seamos proactivos, estemos realmente al pendiente de la importancia de esta función. Y dice este autor, conforme más familiaridad tengamos dentro del hogar, es decir, más conozcamos a los nuestros, más estemos enseñándoles, más estemos relacionándonos con ellos, más autoridad tendremos para ellos. Muy sencillamente, un hijo o una esposa que tienen la confianza de acercarse a su marido, a su papá, para preguntarles, para conocer, para tomar decisiones y conociendo el temor de Dios, van a acudir a nosotros para que influyamos en ellos en las decisiones que tomen. Pidamos sabiduría. Es mucha responsabilidad, pero también es mucha responsabilidad, demasiada, el no llevar a cabo estas obligaciones. Dice Matthew Henry: ¿te gustaría mantener la autoridad en tu familia? No podrías hacerlo mejor que manteniendo la adoración de Dios en el seno de la misma. Si alguna vez un cabeza de familia ha tenido un aspecto estupendo, realmente extraordinario, es cuando dirige su hogar en el servicio a Dios y preside entre los suyos en las cosas santas. Entonces se muestra digno de doble honra, porque les enseña el buen conocimiento del Señor. Es la boca de ellos ante Dios en la oración y los bendice en su nombre. Dice la palabra de Dios que aquellos ancianos que se ocupan de la enseñanza son dignos de doble honor. Y si nosotros cumplimos con ese deber, eso es lo que está diciendo Matthew Henry. Somos dignos de doble honra. ¿Por qué? Porque no solo tenemos la autoridad que nos ha dado naturalmente Dios a los padres de familia, sino además cumpliendo ese deber, enseñamos el buen conocimiento del Señor. Y, ojo hermanos, porque si nosotros no conocemos a Dios, no vamos a poder cumplir con ello. También somos boca de ellos ante Dios en la oración. Es decir, vamos a orar por ellos, nos van a escuchar orar por ellos y qué gran amor van a ver que cuando nosotros nos hincamos, nos postramos ante el Señor para interceder por los nuestros. Y también los bendecimos en su nombre. ¿Por qué? Porque nos ha dado esa calidad, ese sacerdocio dentro de la familia. Como individuos, hermanos, ya hemos pecado bastante. Si algo espero que nos estén sirviendo las predicaciones de los domingos de nuestro pastor, los estudios que estamos haciendo, es que estemos siendo confrontados por la palabra de Dios, redargüidos por el Espíritu Santo de nuestros pecados. Y si es así, nos estaremos dando cuenta de cuántos pecados de por sí tenemos a nuestro cargo. Si ya somos hijos de Dios, sabremos que están descargados en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Pero de por sí ya hemos pecado bastante. ¿Querremos acarrear la culpa de toda nuestra familia? Preguntémoslo. ¿Es eso lo que queremos? Dice el autor: son ustedes los que hacen que los tiempos sean malos y provocan juicios sobre la nación. Escribió Juan Calvino que Dios juzga a las naciones a través de gobernantes corruptos.
finalmente Estados Unidos, una sociedad que fue muy bendecida porque se le dio la palabra y no a través de distorsiones, sino habiendo vivido avivamientos auténticos, habiendo tenido teólogos impresionantes, protestantes reformados, abandonaron al Señor, abandonaron su palabra. ¿Y qué están viendo? Un verdadero juicio sobre esa nación. Hace pocos días, el martes, si no me equivoco, les compartí una reflexión acerca de Justin Peters y él como expresa que muchas veces pensamos en los actos de juicio de Dios como inundaciones, fuegos, pestilencia, hambre, pero realmente el juicio de Dios viene cuando Dios entrega a las personas a mentes reprobadas. No podemos tener excusa delante de Dios. Dios se ha manifestado suficientemente. Sin duda necesitamos la palabra para salvación, pero el rechazo de Dios va a traer como consecuencia que Dios entregue a la gente a sus pecados. Hoy lo vemos. Estados Unidos es un muy buen ejemplo. Ellos están sufriendo de millones de abortos al año. Millones. Una verdadera masacre, un verdadero holocausto. La depravación sexual es la consecuencia. Es Dios entregando una sociedad a ello. Y México no está lejos de ello. Veámoslo en México. Una idolatría que empezó en la religión predominante y hoy está claramente enfocada por millones hacia un presidente. Terrible. Pero finalmente estamos viendo las consecuencias de no hacer caso a la voluntad de Dios. Debemos de poner en una balanza, es decir, preguntémonos, hermanos, ¿qué prefieres? ¿Qué es lo que prefieres entre estas opciones? ¿Ver sufrir a tu familia, nuestra familia, una vida sin Dios? ¿O hacer ese esfuerzo de hablarles una palabra de instrucción, escucharlos incluso llorar cuando los corregimos o suplicarle a Dios por su salvación, orar por ellos, enseñarles a orar por ellos? ¿Qué preferimos? Dice Jonathan Edwards, a las cabezas de familia instruyan, adviertan y dirijan a sus hijos con gran esfuerzo, criándolos en la disciplina y amonestación del Señor, mientras haya oportunidad. Isaías 55:6 dice, buscad a Dios mientras puede ser hallado. Es nuestra responsabilidad, hagámoslo. Hermana, si tu esposo no lo está haciendo, ora por él, habla con tu pastor, habla con él, porque como vamos a ver más adelante, esta situación de no hacer la adoración familiar debería de traer ciertas consecuencias en cuanto a disciplina. Este artículo no refiere concretamente a las obligaciones que tenemos los padres de familia, los cabezas de familia. Por eso voy a hacer referencia a un artículo de William Gurnall, también contemporáneo de Haywood, en el siglo XVII. Y él escribió que los padres tenemos o tienen que cuidar las almas de los que les corresponden, de los que nos corresponden. Si hemos tenido la bendición de que Dios nos permita tener ese tesoro hermoso que es una esposa, si tenemos esa bendición de tener una aljaba llena de saetas, como refieren los salmos a tener hijos, tenemos esas almas a nuestro cargo. Y derivado de ello es que somos como una especie de profeta. ¿En qué sentido? En que enseñamos e instruimos a nuestra familia. Es responsabilidad de nosotros, de los padres de familia, enseñarles e instruirlos. Fíjense, 1 Corintios 14:35. Y si quieres aprender algo, es una llamada de atención a la mujer, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. Pablo les está escribiendo a la iglesia de Corinto, en donde mujeres estaban levantando en autoridad sobre los hombres. ¿Y qué les está diciendo? No, ese no es tu lugar. Tu autoridad es tu marido. Y pregunta a él aquellas dudas que tengas. Aquello que no te haya quedado claro, es en tu marido en quien te tienes que recargar.
Respecto a los hijos, Deuteronomio 11:19. Y las enseñaréis. ¿A qué se refiere a las cosas que están escritas en la ley? Y las enseñaréis a vuestros hijos, hablando de ellas cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. ¿Qué es lo que está diciendo Moisés? Todo el tiempo. Cuando te sientes en tu casa, cuando estés descansando, cuando andes en el camino, cuando andes en la calle, cuando te acuestes, cuando te levantes. Vamos a ver más adelante que un par de autores refieren a que justamente el devocional familiar debe hacerse 2 veces en el día, y aquí lo vemos. Cuando te acuestes, cuando te levantes, todo el día. Que la palabra de Dios more en abundancia y que les puedas enseñar, no solo con lecciones, sino con la vida misma, a tu esposa, a tus hijos, acerca de esta devoción. Efesios 6:4. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. La palabra. Es a través de la palabra que debemos de enseñar a nuestros hijos. Cuando oramos en familia, enseñamos a orar en privado. Es decir, cuando nuestros hijos, nuestra esposa, nos escuchan orar en público, cuando estamos haciendo la devoción familiar, el devocional familiar, ellos aprenden a orar en privado. Vamos a hacer confesiones de pecados, peticiones y peticiones de lo que necesitamos y reconocimiento de las misericordias de Dios. Eso que enseñamos en la oración también es un material para que nuestra familia en su devoción privada lo sepan llevar a cabo. Otra función, Colosenses 3:16 dice: la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Eso es en la congregación, pero cuanto más con los nuestros, con los que estamos. Constantemente con la palabra, con la sabiduría de Dios, cantando con alegría a Dios. Entendamos la importancia de la adoración a Dios. A Él, de Él, por Él y para Él son todas las cosas. Cuanto más nosotros, aquellos que hemos sido comprados por la sangre, somos doblemente suyos y debemos exhortarnos unos a otros, enseñarnos unos a otros con toda sabiduría. Acabamos de terminar el atributo de la sabiduría de Dios y hemos también de cantar alabanzas, adoraciones a Dios. ¿Ok? Otra función que tenemos como padres de familia, como sacerdotes. Donde hay sacerdote, debe haber sacrificio. ¿Recuerdan lo que dice Romanos 12:2? Lo veíamos también hablando de la sabiduría. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Romanos 12:1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Eso es nuestra tarea como sacerdotes, presentar ese sacrificio. No más sangre, no, ya el último sacrificio se hizo en la cruz, ahí cuando Cristo dijo, consumado es. Pero los sacrificios espirituales, esos a los que refiere Pablo, siguen ocurriendo. Sacrificios espirituales de oración y de acción de gracias. Así lo hizo David cuando acabó con las ordenanzas públicas. Terminó de adorar, de cumplir su deber como rey. ¿Y qué hizo? Bueno, y todo el pueblo se fue cada uno a su casa y David se volvió para bendecir su casa. Eso fue lo que fue a hacer. Y ese es el papel que nos corresponde dentro de nuestros hogares. Fue adorar en privado y suplicar la bendición divina sobre los suyos. Finalmente, como rey, recordemos, no como rey para ser servidos como nos lo pintan las películas o los cuentos en los que el rey se tira a que toda la corte le rinda pleitesía. No. Si algo nos enseñó Cristo es que Él, siendo Dios, vino a servir y no a ser servido. Como Él le enseñó, no vamos a enseñorearnos unos de otros, sino venimos a servirnos unos a otros. Y en esa idea
En ese concepto es como debemos de gobernar a nuestra familia, en el temor de Dios. Debemos declarar junto a Josué respecto a su casa, como le dijo al pueblo: y si mal os pareciere servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos, en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. El pueblo se estaba desviando, el pueblo estaba adoptando las costumbres que estaba viendo en la tierra prometida, pero ¿qué dice Josué? Yo y mi casa serviremos a Jehová. Esa es nuestra labor como reyes. Como autoridad dentro de casa, debemos de servir a Jehová y cuidar que aquellos que moran en nuestra casa sirvamos a Jehová. Es un pecado no establecer la adoración a Dios en el hogar. Es un pecado de omisión. Dice John Angel James, otro puritano: un padre puede dar las mejores instrucciones, pero si no utiliza la disciplina para eliminar los malos temperamentos, corregir los malos hábitos y reprimir la corrupción desvergonzada, entonces no se puede esperar nada excelente de él. Podrá ser un buen profeta y un buen sacerdote, pero si también no es un buen rey, entonces todo lo demás es en vano. Es importante que seamos responsables, que oremos mucho a Dios para hacerlo con amor, con gracia, pero que sepamos ser esa autoridad, que en el temor de Dios sepamos llevar a nuestra familia para que viva igualmente en temor de Dios. Consecuencias de la omisión. Todo pecado tiene consecuencias. Y la omisión en esta obligación de celebrar la adoración familiar no es la excepción, también va a traer consecuencias. Para los puritanos era de gran importancia este deber. Este deber lo veían como algo esencial en las labores, en los deberes de los padres de familia. Jerry Marcelino, un autor contemporáneo, menciona esto. Tanto aquí como en el Antiguo Testamento se contaba con que el padre puritano era el líder religioso, mandado por Dios para dirigir a su familia diariamente en la adoración a Jehová, como la función primordial para que el cristianismo fuera preservado. Esta se convirtió en el área en la cual la desobediencia era más frecuente. La forma en que se va a preservar la fe cristiana en nuestra familia, en nuestros hijos, en nuestras descendencias, en los hijos de nuestros hijos, es a través de la adoración familiar. Vamos a ver más adelante las palabras duras que dice Spurgeon, pero por lo pronto quiero que nos quedemos con esta idea. Esa es la forma primordial de preservar el cristianismo. Por eso los puritanos hallaban tanta responsabilidad en ello. Haywood es un ejemplo de ello, les comentaba, es un puritano. Quien no hace este deber, es decir, quien no cumple con el deber de la adoración familiar, el cabeza de familia que no lleva a cabo esta adoración, no puede considerarse digno de ser participante adecuado de la Santa Cena. El impedir a un miembro el participar de la Santa Cena es una disciplina que Dios ha dado a la iglesia, a la iglesia en el sentido corporativo, para llamar la atención, para corregir los pecados de los miembros. Merece amonestación y censura. ¿Por qué? Porque, como les he dicho, es un pecado de omisión. Oliver Haywood dice: es una bestia en su casa, porque un cristiano bien nacido, es decir, de buenas maneras y refinado, respeta todos los mandamientos de Dios. Palabras duras, pero bueno, debemos de entender la gran responsabilidad que nos ha dado Dios como padres de familia. Él pone este ejemplo. Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas de Dios. Hermanos, no se trata de ver qué mandamientos me gustan y cuáles no. No se trata de ver
que si me cabe en mi razón para entender que sí es justo y entonces cumplirlo. No. Debemos de obedecer todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Si nosotros estamos esperando a que un mandamiento, cualquiera que sea, nos caiga primero en la cabeza y ya que lo entendamos, entonces lo obedecemos, estamos adorando a la razón y no a Dios. ¿Queda claro? Todos los mandamientos y las ordenanzas del Señor son los que nos van a hacer andar irreprensiblemente. Los que no oran ahora, llorarán más tarde. Sí, dice Oliver Haywood, los que ahora no quieren clamar por un mendrugo de misericordia, lo harán en el infierno por una gota de agua que calme sus lenguas abrasadas en los tormentos eternos. Él está haciendo referencia al pasaje en que Cristo hace referencia al rico y Lázaro. Y vamos a ver ahorita el contraste. Pero fíjense, quienes no quieren clamar ahorita por un mendrugo de misericordia, lo harán en el infierno por una gota de agua. Purgatorio no existe. Dice Hebreos 9:27 que después de la muerte, el juicio. El hombre muere una vez y viene el juicio. No hay más. Y un ejemplo de ello es justamente este pasaje. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Nuevamente, si no queremos mendigar la misericordia de Dios hoy aquí, vamos a estar pidiendo una vil gota de agua en el infierno. Y va a ser tarde. Como le responde Abraham eventualmente al rico. Hay un abismo entre ustedes y nosotros. De aquí nadie puede pasar para allá, ni de allá para acá. Por eso todo esto de las indulgencias y el purgatorio es mentira, hermanos. Es mentira. Reflexiones finales. Y con esto terminamos. ¿Qué debemos de llevarnos además de todo esto? El autor concluye con algunas reflexiones y nos invita a considerar algunos versículos. La sabiduría, que es Cristo, recuerdan en el atributo de la sabiduría cuando hablamos de Cristo como la sabiduría encarnada. La sabiduría, Cristo nos reprende por ignorar su consejo. Fíjense. Proverbios 1, 24 a 31. Por cuanto llamé y no quisisteis oír. Extendí mi mano y no hubo quien atendiese, sino que desechasteis todo consejo mío, y mi reprensión no quisisteis. También yo me reiré en vuestra calamidad, y me burlaré cuando os viniere lo que teméis. Cuando viniere como una destrucción lo que teméis, y vuestra calamidad llegare como un torbellino. Cuando sobre vosotros viniere tribulación y angustia, entonces me llamarán y no responderé. Me buscarán de mañana y no me hallarán, por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová, ni quisieron mi consejo, y menospreciaron toda reprensión mía, comerán del fruto de su camino y serán hastiados de sus propios consejos. Queremos escuchar la voz de Dios, la sabiduría de Dios que nos dice: ocúpense de lo que les he mandado, o queremos endurecer nuestro corazón como el pueblo de Dios en Meriba. Cuidado. Les repito, busquen a Dios, busquemos a Dios ahora que puede ser hallado. Él está cercano para los que le invocan de veras. Hagámoslo. Arrepintámonos si no hemos estado cumpliendo con nuestra labor y cumplamos con aquello que nos ha mandado. También nos da unas lecciones o nos refiere a algunas lecciones del libro de Job. Job 8, 13 a 15. Tales son los caminos de todos los que olvidan a Dios, y la esperanza del impío perecerá, porque su esperanza será cortada, y su confianza es tela de araña. Se apoyará él en su casa, mas no permanecerá ella en pie. Se asirá de ella, mas no resistirá. Hagamos caso a Dios. Porque ¿cuál es la esperanza del impío por mucho que hubiere robado cuando Dios le quitare la vida? ¿Oirá Dios su clamor cuando la tribulación viniere sobre él? ¿Se deleitará en el Omnipotente? ¿Invocará a Dios en todo tiempo?
Recuerden, ¿qué dijo Cristo? ¿Qué aprovecha un hombre que gana el mundo pero pierde su alma? Afanado toda su vida con riquezas, con todas cosas de este mundo, y la voz de Dios que dice, necio, hoy vienen por tu alma. ¿Qué queremos? ¿Qué queremos? Dice Oliver Haywood, oh, cuán gran honor que el Rey del Cielo le admita a uno en la cámara de su presencia con la familia, 2 veces al día, para confesar los pecados, pedir perdón y provisiones de misericordia, para darle la gloria por su bondad y depositar la carga sobre él y obtener alivio. Si recuerdan cuando hablamos de la aseidad de Dios, es decir, la autosuficiencia de Dios, nosotros no le damos nada a Dios. El hecho de que podamos acercarnos a Él en adoración, en rendición, no le damos nada a Dios, no le sumamos nada. Él no necesita nada, pero nosotros somos los beneficiados. Cuanto más cuando lo podemos hacer en familia. Confesar pecados, pedir perdón, pedir misericordia, adorarle, alabarle, descansar en Él. Es una verdadera bendición. Debemos reconocer y observar esos momentos designados para venir a Dios. Muchos de nosotros a lo largo de nuestra vida hemos tenido citas con personas importantes y atendemos puntualmente a ellas. No las interrumpimos ni las terminamos antes de tiempo. Bueno, dice este autor, no se tomen más libertad con Dios de la que se tomarían con los hombres y mantengan su corazón continuamente en disposición de hacer su deber. Hermanos, es una bendición. Ojalá que Dios traiga ese redarguir sobre nuestros corazones para que cumplamos con nuestros deberes. Implica esfuerzo, implica dedicación, pero es una gran bendición. Concluyo con una reflexión que hace Charles Spurgeon. Bienaventurada la familia que se reúne cada mañana para orar. Bienaventurados los que no permiten que la tarde acabe sin unirse en súplicas. Hermanos, desearía que fuera más habitual, que fuera universal, que todos los que profesan la fe cristiana tengan la costumbre de orar en familia. En ocasiones oímos hablar de hijos de padres cristianos que no creen en el temor de Dios y se nos pregunta por qué han acabado tan mal. En muchísimos casos, me temo que existe un descuido tan grande de la adoración familiar que es muy poco probable que a los hijos les impresione ninguna piedad que supuestamente posean sus padres. La salvación es por gracia, nunca lo olvidemos, no por obras, pero quiera Dios, en su bendita y santa misericordia, que use de estos pecadores que somos los padres, los cabezas de familia, para llevar a esos pecadores hijos nuestros a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Espero que sea de bendición este estudio. Primero Dios, el próximo estudio ya regresaremos a los atributos de Dios. Les mando un abrazo, que Dios los bendiga.